Leemos la palabra del Señor de manera alternada, amados hermanos, y leemos primero comenzando nuestras hermanas en Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen las aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmos 46, 1 al 11. Amén. Amén. Bendito sea Dios, amados hermanos. Este es un tiempo para detenernos un poco. Es un tiempo para hacer un paréntesis y quiero comentar un poco acerca del Salmo 46. Ustedes pudieron advertir que en el Salmo 46, en 3 ocasiones hay una palabra que todos los eruditos interpretan como una indicación de pausa. Es una palabra que no se lee cuando estamos haciendo la lectura bíblica. Es la palabra Selah. Y esta palabra Selah significa aquí, haz un alto y reflexiona. Analiza lo que has leído. Detente y considera lo que dice. Está al finalizar el versículo 3 la primera vez. Después está al finalizar el versículo 7 la segunda vez. Y luego está al finalizar el versículo 11 la tercera vez. Hay una afirmación más que se repite. Hay una afirmación más que está más de una vez en el Salmo. Es la que el versículo 7 está declarando. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuevamente, esta afirmación está presente en el versículo 11. Quiero decirles que cuando nosotros cantamos los himnos, no siempre estamos tan conscientes de que lo que estamos cantando pudiera tener un trasfondo bíblico tan claro, tan contundente. Sin embargo, cantamos el himno, Castillo fuerte es nuestro Dios, y siendo protestantes, lo cantamos con tanta satisfacción, con tanto orgullo, lo cantamos con tanta alegría y con tanta certidumbre. Y casi nadie se detiene a considerar que el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios está construido poéticamente sobre la afirmación del Salmo 46. La afirmación del Salmo 46, que es una declaración de fe que dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Esta conmovedora e inspiradora construcción poética que pudiera existir desde hace siglos, estamos hablando de 500 años que este himno ha existido, ha comunicado inspiración y fortaleza a tantos cristianos. Pero lo que está escrito en la Biblia
Ha sido inspiración y fortaleza por más de 3000 años para quienes lo han leído. Antes de estar en el himno, Castillo fuerte es nuestro Dios, esto estuvo en el Salmo 46, en la poesía del rey David. Amados hermanos, nuestra más profunda convicción, nuestra más profunda y certera convicción acerca de Dios está construida única y exclusivamente sobre el cimiento de lo que sabemos de Dios. Lo repito, nuestra más profunda convicción y certera acerca de Dios está construida única y exclusivamente sobre el cimiento, la raigambre de lo que sabemos de Dios. Ahora preguntémonos, ¿cuál es la manera de saber cosas de Dios? ¿Cómo podemos conocer cosas de Dios? ¿Cómo es que tenemos el conocimiento de quién es y cómo es Dios? Pues bien, nada de lo que sabemos de Dios es resultado de nuestra imaginación. Pobre de aquel que para conocer a Dios depende de su imaginación. La fe fundamentada en la imaginación termina en ocurrencias de hombres fantaseadores, creativos e incluso ingeniosos que hablan mitos y falsedades acerca de Dios. Dios no es lo que la gente se imagina que es. Porque todo lo que digan que Dios es, todo lo que se afirma de Dios, todo lo que digan de Dios es lo que Dios no ha dicho de sí mismo. En consecuencia es también lo que Dios no es. Solamente es imaginación de hombres. Nada de lo que sabemos de Dios puede depender de nuestra imaginación. Ay de los predicadores que se paran en el púlpito para decir, yo me imagino que Dios es así o que Dios es así. No, los predicadores, los que exponemos la palabra de Dios, no dependemos de nuestra imaginación para compartir acerca de quién es Dios. Nada de lo que sabemos de Dios tampoco, nada de lo que sabemos de Dios tampoco deriva de nuestra experiencia. No de nuestra imaginación, tampoco de nuestra experiencia. Es decir, finalmente hay un enorme riesgo, un tremendo riesgo, un descomunal riesgo en lo que afirmamos cuando empujamos a las personas diciéndoles, siente a Dios, debes sentir a Dios. Porque al hacerlo estamos también intuyendo, concluyendo y dando por hecho que si alguien no puede sentir a Dios, entonces Dios no existe. Dios no es real cuando yo no lo siento. Personas van de una iglesia a otra, emigrando porque quieren ir a una iglesia en donde puedan sentir a Dios y finalmente terminan insatisfechos porque casi en ninguna iglesia pueden sentir a Dios, pero las personas no podemos afirmar que Dios está en un lugar solo porque yo lo sentí. A veces lo que sentimos es muy engañoso. La palabra de Dios dice categóricamente, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios, que pesa las intenciones profundas del corazón. Así que la experiencia, la vivencia, la aventura de fe, la tendencia a probar y reclamar evidencias reiteradas de que Dios está aquí como sustento que da carácter de genuina a nuestra fe, como muchos pretenderían, nos lleva a creer que todo lo que experimentemos viene de Dios. Y eso no es cierto. Entonces terminaríamos siendo engañados por el gran engañador, que es experto en mimetizarse, en falsificar milagros y seducir a las multitudes, a miles con aparentes demostraciones de poder sobrenatural de Dios, en donde Dios no está. Cuidado.
Así que nada de lo que creemos fehacientemente acerca de quién es Dios y nada de lo que sabemos de Dios depende de nuestra imaginación ni de nuestra experiencia. Nada de lo que creemos fehacientemente de Dios viene tampoco exclusivamente de experimentar, y en consecuencia nada de lo que creemos de Dios y de lo que sabemos de Dios con absoluta e indiscutible veracidad y categoría se deriva de lo que somos capaces de sentir. Mucho de la espiritualidad contemporánea está sobradamente centrada y fundamentada en lo que el creyente es capaz de sentir. Estamos hablando de emociones. Primero hablamos de imaginación, luego hablamos de experiencia. Ahora hablamos de emociones. La gente quiere conocer a Dios por la ruta de las emociones. Un enorme cúmulo de expresiones y declaraciones de fe de esta espiritualidad posmoderna, relativista, está fundada única y exclusivamente en nuestra capacidad de sentir intensa, vibrantemente, en la capacidad de comunicar sentimientos y emociones con suficiente intensidad y vehemencia. Eso no significa que la fe bíblica salvadora veraz, la fe verdadera e incuestionable, esté reñida con nuestros sentimientos y nuestras emociones, como algunos hermanos mustios y lánguidos quieren hacernos creer, que el evangelio debe ser vivido y encarnado de manera marchita, de manera acartonada, esclavizada por el ritualismo vacío y frío. No, nuestras más sólidas convicciones acerca de quién es el Dios que nos amó en Jesucristo, el Dios que nos amó y nos redimió por la sangre del Cordero derramada en la cruz, el Dios que envió a su Hijo, el Dios cuyo corazón fue desgarrado viendo a su Hijo colgado del madero y sudó el dolor de la renuncia, el Dios encarnado que fue al Getsemaní a orar y sudando sudor y agua en su frente mojada de sangre y de sudor. Hay emociones en ello. Mi alma está angustiada hasta lo sumo, dijo Jesús. Había un corazón desolado en Jesús. Las emociones no son ajenas a nuestra fe, pero no son la medida de nuestra fe y no son la talla de nuestra certidumbre absoluta acerca de lo que creemos y sabemos de Dios. Así que nuestra salvación no depende de la certidumbre que nos da una fe fría, ritualista, estéril, y mucho menos una fe emocionalista, sensacionalista, efervescente, que hoy es y mañana no es. Así que no es la imaginación, por creativa que ésta sea, no es la experimentación, por profunda que sea, ni tampoco es el emocionalismo electrizante o la solemnidad total lo que nos conduce al verdadero conocimiento de Dios. En el pueblo de Israel se adoraba a Dios con miedo, con exorbitante miedo, con excesivo miedo. La gente temía porque tenía temor de que si se acercaba a Dios moriría, y en esta percepción de la cercanía a la presencia de Dios, la gente rehuía con frecuencia hacerlo. Así que siempre había una distancia entre el adorador y Dios. En el Salmo 46 hay estos tres fragmentos marcados, cada uno con esta separación, con esta palabra, esta pausa indicada para el cantor, con la palabra Selah, que los lectores de las Escrituras interpretaban como un alto total para la reflexión y la consideración detenida de lo leído. Detente y considera lo que leíste. El Señor, este Dios del cual nosotros estamos hablando, el Dios en que creemos, es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar.
Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Ahora aquí detente. Detente a considerar la monstruosidad de los acontecimientos geológicos que describe. Y en el centro de todo esto que describe está la afirmación: no temeremos. No temeremos aunque todo esto suceda. Algunos tal vez estamos preguntándonos, ¿qué es lo que viene con el 2021? ¿Podrías, en este proceso de reflexión, hacer una pausa y decir: no temeremos, pase lo que pase? Completos o incompletos, sanos o enfermos, con o sin esta pandemia, con o sin vacuna, no temeremos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. El salmista continúa declarando: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella. La ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuáles fueron las incertidumbres más grandes para nosotros en este año que transcurrió? ¿Cuáles podrían ser las incertidumbres que nos visitarán en el próximo año, en el 2021? ¿Cuántas se repetirán? ¿Cuántas han estado como una constante a lo largo de nuestra vida por todos los años pasados? En cada familia, en cada matrimonio, en cada fuente de trabajo, en cada corazón, en cada vida. ¿Cuántos de nosotros estaremos repitiendo el proceso de masticar las mismas aflicciones y sobrevivir a ellas? Tendremos que aprender a declarar ante la adversidad: el Señor Todopoderoso está con nosotros, el refugio es el Dios de Jacob. Cuando leas esta porción del Salmo 46, haz una pausa. Detente a asimilar lo que significa. Dios está en medio de la ciudad santa, en donde su gloria se manifiesta y todo lo llena. Él es el Señor. El salmista continúa diciendo: vengan, vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros en el fuego. Quédense quietos. Conozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, es posible que de aquí al próximo domingo yo ya no pueda estar aquí hablando con ustedes, pero no pasa nada. Dios es el Señor. Todo está en sus manos. Él es soberano. Él es Dios. Él es nuestro refugio. En cualquiera que sean las circunstancias, cualesquiera que sean, Él seguirá siendo nuestro refugio. Él es el Señor. Estemos quietos. Después de leer esto, hagamos una pausa. Detengámonos y considerémonos. Considerémonos como creyentes. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a afirmar cada vez que pensamos en Dios? Así que, amados hermanos, en nuestra apresurada lectura de la palabra tenemos que renunciar a ser ligeros y superficiales, de tal manera que
dejemos de perdernos de la oportunidad de reconocer lo que la propia palabra de Dios nos indica para su más apropiada y fructífera lectura, más edificante para nosotros, de tal manera que nuestro aprovechamiento de leer la palabra nos dé frutos de bendición, edificación, certidumbre y gozo de la salvación, una tras otra vez. En cada caso, amados hermanos, el salmista hace estas declaraciones categóricas porque sabe de lo que habla. El Dios en el que creemos no está quieto ni está cruzado de brazos ante los acontecimientos que nos afligen. Ante las circunstancias no está ausente, no se muestra omiso, distante en ninguna manera. Creemos en un Dios vivo y verdadero, revelado en la historia. Él es el Señor de la historia. El universo es el asiento de su majestad. La creación es el escenario de su gloria. Los teólogos de la Reforma lo afirmaron. Nosotros seguimos sosteniéndolo y creyéndolo, no en base a nuestra imaginación o a nuestra experiencia o a las emociones que vienen a nosotros, sino en base a la palabra, porque eso es lo que Dios ha dicho de sí mismo. Creemos en este que es el Dios revelado. No temamos creer en Él. En el Salmo 46 hay sobradas expresiones profundamente reveladoras de la acción de Dios. Las hay en cada salmo. Cada uno de los salmos describen la acción de Dios. No una acción dada en la distancia, tampoco una acción dada en la lejanía, en la ausencia de lo intangible o en la extrañeza de lo etéreo o lo inmaterial. No, Dios no solo se manifiesta en lo que nos sorprende, cosas tales como lo sobrenatural, lo espectacular. Dios puede venir al mundo a nacer de la manera más natural, en el extremo de lo natural, de manera que supera a lo que todos nosotros hemos vivido, más naturalmente de lo que nosotros hemos vivido al nacer. El carácter y la naturaleza de este Dios nos dicen que Él es refugio y escondedero para quien acude a su búsqueda. Es Él quien comunica, es Él quien comunica certidumbre. La certidumbre que nos priva y nos libera definitivamente del temor. Las catastróficas circunstancias que estamos viviendo nos empujan a buscar respuestas urgentemente. Dios es el Señor de toda respuesta. Él es la causa y Él es la explicación. De Él emanan los grandes acontecimientos que nos sorprenden. Dios no elude la responsabilidad de sus actos. Cuando leemos el cántico de Ana en primer libro de Samuel, capítulo 2, hay una revelación clara de este rasgo glorioso y majestuoso de Dios. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece, levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlo en medio de príncipes y darle un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. Jesucristo, el Señor, declaró a sus apóstoles en el momento de despedirse de ellos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ante esta declaración, ante esta afirmación poderosa, ante esto que nos dice el Salmo 46, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Detengámonos y reflexionemos al final de la jornada de este año raro, diferente, extraño.
consideremos quién es el Dios en quien hemos creído. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace que Dios sea el refugio, el castillo, la roca inconmovible. El Señor Todopoderoso está con nosotros. No temeremos. Él es nuestro refugio, nuestro auxilio inmediato. En Él está nuestro escondedero, en las tempestades y en medio de lo peor de la adversidad. Nuestro bastión en la batalla es Él. Hoy, al cabo de un año extraño, al cabo de un año complicado que amenaza con no terminar de irse con toda su complejidad, estemos agradecidos y glorifiquemos a Dios por lo que es. No tengamos miedo de Dios y no tengamos miedo de las circunstancias. Aprendamos a vivir en la confianza y en la certidumbre de que este Dios glorioso que tiene la potestad de gobernar sobre todas las fuerzas del universo es nuestro Dios. Es el Dios cercano que nos ha alcanzado, nos ha abrazado por el sacrificio de su Hijo Jesucristo y nos ha hecho sus hijos amados, agradables a Él por medio de Jesús.